Hoy vamos a hablar sobre cómo engañar el proceso de destilación en doble olla y obtener un resultado similar con solo una pasada usando estas cosas llamadas platos. ¿Cómo están, Chasers? Espero que estén teniendo una semana increíble. Soy Jesse, esto es Still It. Y he estado haciendo una serie de videos que te llevan por cada tipo diferente de destilación en vez de enfocarme en hacer un producto específico. Estamos hablando de las diferentes formas en que puedes operar distintos alambiques y por qué querrías hacerlo. Ya hicimos corridas de despoje y la segunda parte de la doble destilación, ambas en alambique. Primero despoje, luego espíritu, todo doble destilación. Hoy vamos a ver una manera de, hacer trampa en ese proceso un poco. Y en lugar de tener que hacer dos destilaciones separadas, podemos obtener prácticamente el mismo resultado con solo una. Como dije, con platos ahora vamos a meternos de lleno y tenemos un poco de tiempo libre. Hablaré de los porqués, cómo y para qué es cuando tengamos tiempo. Primero llenamos el alambique. A diferencia de la destilación doble en olla, iremos directo del fermentador al alambique. Llenamos el alambique con mosto. Recuerden, equipo, si son nuevos, los vinos bajos son el resultado. El líquido destilado que sale de una destilación de despojo y el mosto es lo que acabamos de fermentar en el fermentador. Un pequeño detalle a notar aquí, equipo, porque vamos a tratar de mantener una destilación nivelada en términos de la potencia de entrada al alambique durante toda esta corrida. Puede ser una buena idea dejar incluso un poco más de espacio libre en tu olla de lo que dejarías para una destilación de despojo. El mosto que estoy usando hoy ha demostrado ser algo espumoso, ya que hace espuma y trata de burbujear a través de todo el alambique. No está destilando, solo percolando. Lo llenaré hasta 2/3, dejando espacio libre para evitar eso. Y voy a poner un trozo de mantequilla en el alambique. Está bien, vamos a armar el alambique. Necesitamos tapar el alambique. Si tu alambique tiene tapa, algunos no, algunos solo tienen una abertura arriba. Yo voy a poner un visor vacío en la parte superior del alambique para poder estar atento a los desbordamientos. Lo siguiente, tenemos las placas de burbujeo. Y si eres nuevo en la destilación, esto puede ser un poco preocupante. Si no sabes exactamente qué son, no te preocupes. Vamos a profundizar en eso en un momento. Primero armemos y pongamos en marcha el alambique y luego podemos hablar de ese tema. Así que puedes usar, en mi opinión, para una corrida de una sola vez, que es como suelo llamarlo, entre 1 y 3 placas. Si hoy estás tratando de imitar la doble destilación en olla, yo voy a usar 2. También necesitaremos un equipo que los nuevos destiladores quizás no conozcan y que no usamos en alambiques de olla, el condensador de reflujo. Esta cosa es prácticamente igual que el condensador del otro lado, solo que es un poco más pequeña, un poco más compacta, no necesita eliminar tanto calor. La usaremos en línea con nuestra columna y luego explicaremos su función. Estoy usando conexiones de 90 grados como brazo de línea para girar el alambique y el condensador de producto, que en mi caso es un condensador tipo shotgun grande y robusto. Ahora ya tenemos la parte principal del alambique construida, pero tenemos 2 condensadores, uno aquí y otro acá, así que tendrás que asegurarte de que ambos estén conectados. Con estos condensadores es mejor que el agua entre abajo y salga arriba. Y vas a querer tener la capacidad de controlar la cantidad de agua que entra en cada condensador por separado, idealmente, así que tengo agua corriendo desde la llave hacia la parte de abajo de mi condensador de producto, saliendo por la parte de arriba, y en una llave separada tengo agua entrando en la parte de abajo de mi condensador de reflujo y saliendo por la parte de arriba. Cuando termines de instalar todo, pruébalo de inmediato, abre el agua, revisa que no haya fugas y que funcione bien. Si es así, puedes encender la energía. Este equipo de destilación está disponible en chasethecraft.com. Es un kit todo en uno e incluye piezas extra, otra placa de burbujeo y una columna adicional. Es modular, así que si quieres hacer vodka o usarlo como alambique de olla, puedes hacerlo. Este alambique electrónico tiene un controlador que ajusta la energía suministrada. Ya hablamos en otros videos de cómo asegurarnos que esto no esté en modo PIDE. Si lo tienes en modo manual, solo ajustas el porcentaje de energía.
Estoy en 52%, pero como solo queremos calentar y acercarnos a la temperatura, lo pondré al 100%. Si no te has topado con platos de burbujas antes, o simplemente no has pensado mucho en ellos todavía, no son tan complejos. Básicamente son solo una serie de esclusas de aire, o supongo más específicamente, esclusas de vapor y de líquido. Esta placa de burbujas tiene 3 tubos de subida y uno de bajada. Primero, hablemos de los tubos de subida. Están formados básicamente por un pequeño tubo que sube desde abajo y una copa invertida que se coloca encima. El tubo que sube desde abajo permite que el vapor que asciende por la columna pase hacia la siguiente cámara. Y la copa que se coloca encima obliga al vapor a subir, pasar por encima y volver a bajar hasta el fondo, mientras también evita que el líquido que está en la placa regrese por ese mismo tubo. Así que es un ascendente. Deja subir el vapor, pero impide que el líquido baje. El descendente es exactamente lo opuesto. Recoge suficiente líquido en la parte inferior de la copa, que esta vez no está invertida, para retener suficiente líquido y evitar que el vapor suba por el ascendente, pero sí permite que el agua gotee de regreso hacia abajo. ¿Por qué nos importa eso? Porque el único propósito de estas cosas, de los platos de burbujeo, es forzar la interacción entre el vapor que sube por la columna y el líquido que baja por la columna. Y ese es el corazón del concepto que en la destilación llamamos reflujo. En un momento explicaré por qué es importante, pero ahora debes notar que tu alambique ya se calienta, así que enciende el agua para evitar quedarte sin refrigerante mientras está caliente. En esta etapa, te sugiero poner suficiente agua en tu condensador de reflujo y la cantidad habitual para una destilación de despojo en el condensador de producto. Como te mostré antes, toca la columna para sentir si está caliente. Cuando creas que el líquido está empezando a acercarse al punto de ebullición, te sugeriría bajarle considerablemente. En mi caso, con el alambique de chasercraft.com, lo bajo entre 40 y 60%. Y la razón por la que hacemos eso es simplemente para llegar al punto donde ese líquido empieza a hervir de manera relativamente lenta. Una vez más, solo para asegurarnos de que no se desborde. Cuando el alambique alcance la temperatura ideal, se verá así. Ambas placas están burbujeando, hay líquido sobre las placas y el vapor está subiendo. Podemos ver eso con las burbujas, y también notarás que un montón de líquido regresa hacia cada placa. Pero no sale nada del pico, todavía no estamos recolectando nada. Y eso es porque todo el vapor que sube está siendo derribado o condensado, debería decir, por el condensador de reflujo, que está justo aquí arriba. Eso es bueno, ayuda a equilibrar el alambique y vale la pena. Hacerlo así durante una corrida como esta, quizás 5 minutos, no es siendo flojo 2. Creo que es más importante dejar que el alambique haga esto sin sacar nada, especialmente al hacer vodka y buscar un alto grado alcohólico. El vapor sube al intercambiador de calor, nuestro condensador. Se ha enfriado bastante rápido y todo ese vapor se envía de regreso como reflujo o como líquido otra vez. ¿Cómo logramos que parte del vapor atraviese el condensador, se enfríe y se recoja en el recipiente? Hay 2 formas principales de hacerlo. Una es aumentar la presión del vapor y la otra es reducir el agua en el condensador para enfriarlo menos. Y el equilibrio entre esas 2 cosas es, en cierto modo, el corazón de operar cualquier reflujo. Aún así, sin importar la configuración que tengas o lo que estés haciendo en esto, sé que lo primero será subir la potencia. Ahora estoy al 50%. Voy a subirlo a aproximadamente 65 y solo voy a observar qué pasa. Entonces, ¿qué ha cambiado? En realidad, nada. Hay un burbujeo un poco más agresivo en las placas de burbujas, pero todavía no sale nada del pico. Y eso es porque todavía tengo este condensador funcionando a toda potencia. Debo ajustar eso otra vez, pero antes veamos qué ocurre. Y si solo subo la potencia en esto, no estoy seguro, pero espero que esto muestre por qué no podemos solo usar potencia. Todavía no he visto que se inunde, pero veré si puedo lograr que lo haga. Espera.
Cabe mencionar que cada vez que ajustas el refrigerante o la potencia que entra a la olla, en un alambique de reflujo especialmente, tienes que darle, dependiendo del alambique, dependiendo del tamaño del alambique, entre 30 segundos y quizá hasta 5 minutos. Para ver realmente lo que va a pasar, le di mi mejor intento, pero con solo un elemento aquí. En realidad no puedo hacer que esto se inunde. Estas placas están bien ajustadas para este tamaño, pero la inundación sucede si el nivel de líquido sigue subiendo, lo cual no es óptimo. Quieres que el líquido en las placas de burbujeo esté justo alrededor de la altura del bajante, un poco por debajo, un poco por encima. Así que, de cualquier manera, el líquido está burbujeando y pasando al bajante, bajando a la placa de abajo, pero el nivel del líquido en sí no cambia drásticamente con el tiempo. Vamos a reducirlo a 75% de potencia, algo más razonable. Ajustaremos el flujo de agua y refrigerante que entra al condensador de reflujo hacia abajo. Cerca de un minuto después, comenzamos a recolectar en el frasco. A partir de aquí, el proceso es similar a una doble destilación en olla. Así que vamos a quitar esto. Lo llamamos cabezas y lo ponemos en el frasco. Uso esto para encender el horno de pizza y limpiar, pero nunca lo bebo. Estos serán las cabezas. Si quieres aprender más sobre cortes, tengo otros videos y dejaré los enlaces abajo. Ahora te muestro mi proceso en este video. Pero creo que en lo que debemos enfocarnos en este video es en cómo manejar, cómo operar, cómo pilotear un reflujo. Como mencioné, básicamente solo ajustarás dos cosas: la potencia que entra a la olla y la cantidad de refrigerante al condensador de arriba. Si la extracción es muy rápida o cambia, como ahora que se ha desacelerado, lo noto. Si sigue desacelerándose o se queda así por un rato, lo ajustaré. Si es demasiado lento, puedes aumentar la cantidad de potencia que entra a la olla o disminuir la cantidad de líquido que entra al condensador. Si esto está saliendo demasiado rápido, quieres hacer una o ambas de las cosas opuestas a esas. Disminuye la potencia de la olla o aumenta el agua en el condensador de reflujo. El mayor consejo, bueno, en realidad tengo dos consejos importantes para esto. Uno es practicar y acostumbrarte a tu equipo. El equipo de cada quien es diferente, cada alambique funciona de manera un poco distinta. La conexión de tu plomería y tuberías a veces tiene una torcedura aquí, lo que dificulta el flujo de agua. Lo sé. Y de alguna manera, en realidad casi me ayuda porque soy flojo y nunca he instalado buenas válvulas. Si tienes válvulas malas, como llaves de bola o llaves de jardín, eso lo hace un poco más complicado. Solo necesitas acostumbrarte a tu equipo. El segundo gran consejo, que aplica casi para todos, es: sugiero nunca ir al máximo ni al mínimo en ninguno de los lados. No uses la máxima potencia ni el flujo de agua al máximo, intentando corregir la velocidad de extracción. Y la razón por la que lo digo es que en cuanto llegas al máximo o al mínimo de cualquiera de los dos, ya no puedes ajustarlo, ¿verdad? Entonces, si llego a la máxima potencia o incluso cerca de la máxima potencia, no puedo subir más si lo necesito. Sé que es momento de ajustar el agua, lo contrario también aplica. Nunca uso toda el agua porque me parece un gran desperdicio. Prefiero usar menos energía y consumir menos agua. El problema más grande que tengo es usar el flujo mínimo de agua. Mis válvulas y llaves malas ya no pueden ajustarse más, solo están abiertas o cerradas. Entonces, sé que si estoy en ese punto necesito cambiar un poco la potencia, lo que me da la resolución para ajustar también el agua. Así que, mientras puedas ajustar ambos, sabes que probablemente estás en el rango correcto. Solo van a tener que ajustarlo, muchachos. Asegúrense de que sus platos no se estén quedando secos. Si sus platos se están quedando secos, significa que no están recibiendo suficiente reflujo bajando por la columna. Quizá necesiten aumentar potencia y agua. Para más reflujo descendente, eviten que los platos se inunden. Si eso está pasando, están recibiendo demasiado reflujo bajando y puede que necesiten bajar la potencia y bajar el reflujo y bajar el reflujo. El condensador, la cantidad de agua que pasa por él y, como dije, ajusten según lo que está pasando aquí en el vidrio.
Puedo ver que esto se está volviendo muy lento, esto es demasiado lento para mi gusto. Voy a subir la potencia como no sé, un 4 o 5%. De todos modos, veremos qué pasa a partir de ahí. Volviendo a los cortes, y creo que ya estoy empezando a encontrar corazones aquí. Así que voy a cambiar a un nuevo recipiente, para ser honesto. Equipo, hacer cortes, hacer una corrida de una sola vez como esta, es muy similar a hacer cortes para una destilación de doble olla. Supongo que hay unas pequeñas diferencias. Una es que tienes que tener en cuenta que estás destilando mucho menos producto. Así que, como solo tenemos una tanda de mosto en la olla, en lugar de 3 o 4 tandas que se habrían destilado y luego añadido al alambique, la cantidad de producto que obtenemos será mucho menor, ya que hay menos mosto en la olla. La otra cosa que podrías querer tener en cuenta es que, dependiendo de cómo esté configurado tu alambique, dependiendo de cuántas placas estés usando, también podrías estar comprimiendo o alargando cada uno de los cortes. O, para ser más específico, supongo que la transición entre los cortes. Y a lo que me refiero con eso es que si estás usando, digamos, 3 placas, y es una corrida más limpia, más destilada, de mayor graduación alcohólica de lo que habría sido con una destilación doble en olla, tus cortes serán mucho más rápidos. Entonces vas a pasar de cabezas a corazones, no mucho más rápido, solo un poco más rápido, y si solo usas una placa, la corrida será un poco más sucia que con una doble olla. Quizás esa transición tome más tiempo, pero fuera de eso es igual. Entonces ya pasé por lo que estoy bastante seguro que es ese sabor limpio falso, y ahora realmente estoy empezando a percibir el sabor del mosto. Déjame solo asegurarme de lo que estoy pensando aquí. Sí, creo que estamos bien. Es momento de poner a trabajar nuestros corazones. Mientras lo hago, hablemos del tema del reflujo, ¿te parece? Como mencioné, usamos estos platos para generar más reflujo en el alambique y así aumentar el ABV, que es su propósito. En la doble destilación en alambique se realizan 2 pasadas o destilaciones para pasar de, no sé, 9-12% hasta otra vez lo que sea, 70 a, no sé, 85%, quizá en promedio. No, vamos a poder lograr eso con solo una pasada, sin la ayuda del reflujo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El vapor sube por la columna, llega al condensador de reflujo y regresa como líquido. Como mencionamos antes, lo único que hacen todas estas placas de burbujeo es forzar la interacción entre el vapor que sube y el líquido que baja, haciendo que burbujeen juntos. El vapor que sube tiende a agarrar y extraer los componentes más ligeros, los más volátiles, los componentes con un punto de ebullición más bajo del líquido y los lleva hacia arriba por la columna. El líquido descendente atrapa los componentes más pesados, menos volátiles y de menor punto de ebullición del vapor, devolviéndolos hacia abajo en el alambique. Todo eso significa que básicamente estamos obteniendo una pequeña destilación extra en cada uno de estos. El vapor que llega aquí no se condensa ni se redestila totalmente. Cada nivel de campana o plato de burbujeo es menos eficiente que una destilación completa en alambique. Yo uso 2 platos porque creo que es bastante parecido, quizás un poco más limpio que una destilación doble en alambique. Puedes usar 1 o 3, como prefieras. Pensé que esta sería la mejor introducción al reflujo para esta serie de alambiques porque sí lo estamos usando. Sí, debemos comprender los distintos componentes, el condensador de reflujo y cómo interactúan el vapor y el líquido. No buscamos hacer nada loco en producción. Y sí, al operar un alambique como este, si te equivocas un poco en la velocidad de extracción o en cargar las placas, no afecta mucho el producto final. La diferencia entre 95% y 92% con el vodka puede ser intensa, pero entre 89% y 87% es menor. Para un whisky como este, en mi opinión, no es tan importante. Va a haber un par de videos más en esta serie que profundizarán más en cómo ajustar todo esto del reflujo. Pero pensé que, por ahora, esta es una gran oportunidad para presentarte el equipo.
Probablemente muchos de ustedes se estén preguntando en este momento: si puedo hacer prácticamente lo mismo que una doble destilación en olla en una sola pasada, ¿por qué me molestaría en hacer destilaciones de despojo cuando podría simplemente hacer esto? Tienes razón, hay algo de verdad en eso, pero también hay un par de desventajas. Número uno, es mucho más complejo, es mucho más difícil de configurar y mucho más difícil de monitorear. Tienes que estar realmente manejando el alambique y estar mucho más pendiente de él. Si alguien entra y se da una ducha o tira de la cadena, tu relación de reflujo podría cambiar por completo. Y tienes que estar ahí, realmente manejándolo todo el tiempo, a diferencia de... Obviamente nunca dejes un alambique funcionando solo, pero con la doble destilación en olla, puedo estar en el cobertizo, siempre a la vista del alambique. Pero trabajando en otro proyecto, por ejemplo, la otra desventaja es que simplemente no obtienes tanto producto de eso. Literalmente va a ser como un tercio o un cuarto del volumen total que obtendrías realizando 3 o 4 destilaciones simples y después una doble en olla. Algunas personas dicen que es más o menos lo mismo, porque de todos modos harías 3 o 4 corridas. Pero son 3 o 4 corridas haciendo cortes y manejando el alambique, conduciendo el alambique cada vez. Para mí es más esfuerzo, pero parece más eficiente y fácil, sobre todo si buscas aumentar el volumen. Por ejemplo, para llenar un barril, conviene hacer solo las corridas de despojo y una de espíritu. Donde esto realmente destaca, en mi opinión, es cuando te ves obligado o te gustaría hacer un lote más pequeño de algo. Para doble destilación en alambique, prepara un mosto. Eso es al menos el doble o triple del tamaño que cabe en el alambique, incluso hasta 4 veces más grande. Una vez más, es genial si estás tratando de llenar un barril, pero si tienes espacio limitado, en los fermentadores, si tienes ingredientes limitados, sí, por cualquier razón, quieres hacer 30 litros de mosto en vez de como 90 o incluso potencialmente 150 litros de mosto. En un alambique así, una sola destilación es excelente. Equipo, tengo 2 muestras aquí. El destilado que hice hoy con destilación única. Vamos a compararlo con la versión de doble destilación que hice hace un tiempo en el video de doble alambique. Ambos tienen 40% de alcohol por volumen. Vamos a darle una probada. ¿De acuerdo? 2 diferencias principales que puedo notar aquí no son súper obvias, pero sí son evidentes para mí. Una es que la versión de una sola destilación es un poco más ligera, muy ligeramente más ligera en la sensación en boca y en el sabor a grano que se percibe. La segunda es que en realidad es más afrutada y como más vibrante, especialmente en el aroma. Puedo notarlo. Creo que ambas opciones tienen sentido. Como mencioné, 2 platos resultan un poco más limpios que la doble destilación en alambique. Y número 2, podría ser la diferencia en la destilación, o podría ser eso. El mosto reposó 2 o 3 días extra para ponerse más ácido. Solo un poco entre estos fue mi error. Realmente no había pensado en hacer una comparación A-B entre los dos, no estoy seguro. Déjame saber qué opinas sobre por qué. Eso puede ser un poco más afrutado, incluso con 2 platos. Así que ahí lo tienen, equipo. Espero que esto les haya dado una idea de lo que es una destilación de una sola pasada, cuándo usarla y un curso rápido sobre el reflujo. Como dije, entraremos en más detalles sobre eso en el video de vodka. Nos vemos la próxima vez, equipo. Sigan persiguiendo el arte. Nos vemos.